Bienvenidos a este primer video dedicado a la fotosíntesis. En este video vamos a ver la primera parte de este proceso que ocurre en todas las plantas y en todas las algas, es decir, en aquellos organismos que poseen clorofila. Bien, les quiero contar que el proceso fotosintético consta de dos etapas. La primera etapa es la que se denomina fase o etapa dependiente de luz y la segunda se llama fase o etapa independiente de luz. Obviamente la fase dependiente de luz ocurre siempre en presencia de luz y la fase independiente de luz no significa que ocurre en la oscuridad, sino que ocurre independientemente de que haya luz, es decir, que puede haber o no luz. Por eso es que a mí me gusta más utilizar estos dos términos y no utilizar como nombre de las etapas la etapa lumínica y la etapa oscura. No me gusta utilizarlo de esa manera porque si no uno piensa que la etapa oscura ocurre de noche y en realidad no es así. Bien, obviamente para que ocurra la fase independiente de luz, primero tiene que ocurrir la fase dependiente de luz, porque obviamente las plantas dependen de la luz del sol y además del agua que también participa en esta etapa, si no se mueren. Y si no pueden realizar esta primera etapa, no pueden realizar la fase independiente de luz. Bien, vamos a ver que esta primera etapa, ¿sí? La fase dependiente de luz, ocurre fase dependiente de luz ocurre en la membrana de los tilacoides. Porque allí se encuentran anclados los que se denominan centros de reacción y fotosistemas, que ahora ya se los voy a detallar. Es donde allí se encuentran las moléculas de clorofila y todo el proceso que interviene en esta etapa. Bien, las moléculas de clorofila se hallan dispuestas en la membrana del tilacoide, como les dije recién, agrupadas con proteínas integrales, formando complejos fotosintéticos que se llaman fotosistemas. Estos fotosistemas están, relacionados con estructuras denominadas antenas, que las antenas son estructuras también que lo que permiten es captar, la luz del sol en forma de fotones y entregárselas a la clorofila que se encuentra en esos fotosistemas. Bien, hay dos tipos de fotosistemas que me voy a saltear, no, se los voy a escribir acá. Tenemos dos fotosistemas, que fotosistema yo lo abrevio PS. Tenemos el fotosistema 1, que está formado por una molécula de clorofila denominada P700, porque absorbe luz a los 700 nanómetros. Y después tenemos el fotosistema 2, que posee clorofila, una molécula de clorofila denominada P680 porque absorbe luz a los 680 nanómetros. Bien, la etapa o el proceso fotosintético ocurre se da primero en el fotosistema 2 y luego las reacciones ocurren en el fotosistema 1. No se vayan a confundir que primero ocurre en el 1 y después ocurre en el 2. Es al revés. Primero ocurren en el fotosistema 2 y después ocurren en el fotosistema 1. Bien, vamos a ver en detalle y brevemente cómo ocurre este proceso. Fíjense, lo que vemos en esta imagen es todo el fotosistema 2, el fotosistema 1, obviamente son complejos proteicos que tienen las moléculas de clorofila, y están anclados en la membrana del tilacoide.
Fíjense, en primera instancia, ¿qué ocurre? Los fotones, que son, provienen de la luz, es decir, la luz solar, los fotones inciden sobre la molécula de clorofila que está en el fotosistema 2. Fotones. ¿Y qué ocurre con esos dos fotones que inciden? Hacen que la clorofila libere 2 electrones. Entonces va a quedar oxidada. ¿Pero qué va a pasar? Va a ocurrir lo que se conoce con el nombre de fotólisis del agua, que es la ruptura de la molécula de la ruptura de la molécula del agua. Entonces, como consecuencia, se va a generar el oxígeno que es producto de la fotosíntesis. Además, se generan 2 protones y 2 electrones. Como esa clorofila perdió 2 electrones, va a volver a recuperarlos por los 2 electrones que le van a entregar esa fotólisis del agua, quedando nuevamente activa para que 2 fotones vuelvan a ingresar. Bien, ¿qué ocurre con esos electrones liberados? Esos electrones liberados por la clorofila son aceptados por un aceptor primario de electrones, que es la denominada coenzima Q. Esta coenzima Q acepta primariamente a estos electrones y lo transfiere a otro complejo que se denomina complejo citocromo BF. Bien, que contiene, digamos, algunos citocromos y plastocianina, que es una proteína que contiene cobre. Bien, y además este complejo transporta protones. Bien, ¿qué ocurre luego? Fíjense, otros 2 fotones, esta es la plastocianina. Voy a escribirles acá el nombre, plastocianina. Bien, ¿qué ocurre luego? En el fotosistema 1, otros 2 fotones van a incidir sobre la molécula de clorofila P700 que se encuentra acá. Entonces le van a hacer que se liberen 2 electrones, que van a ser repuestos por los 2 electrones que transporta esa plastocianina. Bien, ¿y cuál va a ser el aceptor final de esta etapa? Una molécula que es esta, que es la denominada ferredoxina. Ferredoxina. Bien, esta ferredoxina, que contiene hierro, va a transferir estos electrones a un aceptor final de todo el proceso, que es el NADP. NADP. Más. Obviamente transformándolo en NADPH, que es como el NAD, pero con un átomo de fósforo. Por eso se llama nicotinamida adenina difosfato, dinucleótido fosfato. Ahí está. Que es el aceptor terminal de estos electrones. Y se produce esta molécula de NAD. Bien, ¿qué ocurre luego también? Fíjense que se fueron traslocando protones hacia el interior del tilacoide. Fíjense que hay una acumulación de protones en este lado. Estos protones van a ser devueltos hacia el otro afuera del tilacoide por la famosísima ATP sintetasa, por una fotofosforilación que lo que hace es traslocar estos protones y producirse ATP. De la misma manera que vimos el proceso en el video de fosforilación. Así que bueno, esta es la primera etapa de la fotosíntesis, que lo que hace es producir ATP y también producir oxígeno como los productos principales de esta reacción.